Como dijo una gran filósofa de nuestro tiempo, una manzana es una manzana. Una manzana y otra manzana son dos manzanas, pero una manzana y una pera no pueden ser dos manzanas. Hijas de fruta aparte, me interesa que nos quedemos con la realidad, la manzana. La manzana representa una realidad objetiva. Sin embargo, la experiencia de la manzana es distinta para cada una de nosotras. Nos trae recuerdos diferentes, experiencias distintas, colores y sabores diversos a cada una de nosotras. Significa que el mundo real existe, pero nunca lo vamos a experimentar tal cual es. Lo que experimentamos es una interacción o una interpretación de la realidad objetiva, el paso de esa realidad por nuestra consciencia. ¿Pero qué es la consciencia? Es cualquier tipo de experiencia subjetiva. Consciencia es lo que se pierde cuando te anestesias o cuando duermes y no estás soñando. Yo soy yo. Yo soy lo que mi consciencia experimenta de mí o lo que vosotros recibís de mí. ¿Y cómo podéis saberlo? ¿Cómo lo sabéis si en este momento quien nos habla es una voz sintética y no mi yo del escenario? Como dice el neurocientífico Anil Seid, esto es a lo que se llama alucinaciones controladas. En realidad no accedemos a la realidad tal y como es, accedemos a la realidad a través de nuestro cerebro, a través de la interpretación de un aluvión de señales que llegan sin propiedades inherentes, sin marcar y sin absolutamente nada. Nuestro cerebro lo interpreta y es lo que nosotros percibimos de la realidad. Pero esas alucinaciones nosotros hemos evolucionado para que se parezcan muchísimo a la realidad, tanto que nos permiten estar en la realidad sin que nos llamen demasiadas veces locos, solamente algunas veces. Y lo que pasa, por ejemplo, con el color. Gracias a nuestra amiga Conchilillo sabemos que el color no existe, que el color en realidad es una interpretación que nosotros hacemos de él. Pero la mayoría de nosotros no alucinamos cuando vemos un color. Interpretamos bastante bien la longitud de onda que nos llega cuando refleja contra la superficie de un objeto. A esto es lo que se llama un problema real o un problema fácil, un problema biológicamente sencillo, entre muchas comillas. Cuando una longitud de onda que somos capaces de interpretar llega hasta nuestro ojo, es capaz de excitar un fotorreceptor que va a mandar una señal a una neurona que llega hasta el córtex visual y ahí se interpreta con un montón más de información como la hora del día, si recordamos esa longitud de onda, si tenemos un recuerdo parecido de ello y entonces emitimos una respuesta que sea adecuada. Si la luz es excesiva, quitamos la mirada. Pero si la luz es agradable, nos quedamos mirando. Y justo después aparece la experiencia, aparece la memoria, aparece la consciencia del momento y el lugar en el que estamos y con quién estamos. Y es posible que en ese momento nuestro sistema límbico le mande una señal al puente troncoencefálico, que a su vez le manda una señal a nuestro lacrimal y emitamos una lágrima emocional. Es posible. A esto es a lo que llamamos el problema difícil. Entendemos el correlato neuronal que da lugar a esa experiencia, pero no entendemos por qué tenemos esa experiencia. Es necesaria para ser inteligentes. Podríamos ser nosotros sin tener esa conciencia del momento. Esto me llega a pensar también en la inteligencia artificial. No es muy difícil pensar que una inteligencia artificial podría ser consciente. Son conscientes las inteligencias artificiales. ¿Podrían llegar a serlo? No lo sabemos. Y realmente tampoco importa tanto. Una inteligencia artificial podría llegar a ser consciente y en ese caso, si nosotros asumimos que son conscientes, en realidad lo que estamos haciendo es ser muy antropocéntricos. Estamos aludiendo a cosas que son propias nuestras y metiéndolas a sistemas y a cosas. Esto quizá para dejar ver que somos muy especiales. Pero igual que cuando le ponemos un totito a un gatito, le estamos igual atribuyendo demasiadas características a objetos o animales con los que vivimos. En realidad, los sistemas inteligentes que tenemos hoy día, el sistema de lenguaje natural, son inteligentes, o llegarán a serlo dentro de poco. Pero ser inteligente es ser consciente. Realmente no. En nuestro sistema, en los animales, y nosotros como animales, el software y el hardware es exactamente lo mismo. Pero en las máquinas y la inteligencia artificial son dos cosas distintas. ¿Quiere esto decir que la inteligencia artificial no llegará a ser consciente nunca? Pues realmente no lo sabemos, pero debemos plantearnos si queremos llegar a tener una inteligencia artificial que sea realmente consciente. Imaginaos que realmente llegan a serlo. Si son conscientes, también sufrirán. Y si sufren, seremos capaces de reconocer ese sufrimiento. Y entonces tendremos que hacer algo al respecto. ¿Qué hacemos? Les contratamos, les damos vacaciones, les ponemos un sueldo, les reconocemos un trienio, no sé, ¿qué hacemos con ellas? Pero incluso aunque no lleguen a ser conscientes, si nosotros interpretamos que esa máquina es consciente, empezaremos a tratarlas como humanos.
Empezaremos a tratar a máquinas como humanos cuando a día de hoy no somos capaces de tratar como humanos a los migrantes o a las personas que están en guerra. Debemos pensar en eso. A día de hoy hay gente que incluso se ha enamorado de su chat, como en la película Her, ¿os acordáis? ¿Qué hacemos con eso? ¿Empezamos a reconocer los matrimonios máquina-humano? ¿Dejamos que se casen pero no lo llamamos matrimonio? Resulta que la inteligencia artificial se le dan mejor las matemáticas que a nosotros. José Luis, te va a quitar los cuartos tu ex IA diabólica. En realidad, pensar a día de hoy en una inteligencia artificial diabólica que nos va a matar a todos es como pensar en la superpoblación en Marte. A pesar de los muchísimos cacharros que hemos mandado al planeta rojo, a día de hoy no es un problema. El científico investigador en inteligencia artificial Jean LeCun atribuye que a las inteligencias artificiales, a los sistemas realmente inteligentes, se les atribuyen 4 características que a día de hoy la inteligencia artificial no tiene, o que es muy torpe o que necesita ayuda con todas estas cosas. La capacidad de entender el mundo físico, la habilidad de recordar y recuperar cosas de esa experiencia con el mundo físico, la memoria persistente, la capacidad de razonar y la habilidad para planificar. ¿Quiere esto decir que las inteligencias artificiales son menos útiles? No, son tremendamente interesantes y muy útiles, pero estamos construyendo verdaderos edificios económicos sobre sistemas que no son realmente inteligentes y debemos de darle una vuelta a eso. Si queremos llegar a tener una inteligencia artificial realmente singular, que sea realmente inteligente, igual deberíamos de empezar a cambiar la forma en la que educamos las IAs. Hasta ahora lo hemos hecho con textos, con miles de textos, de hecho con todo lo que había en Internet. Le metimos del orden de 10 a la 13 tokens de información que cada uno de nosotros tardaríamos en leer unos 170.000 años. Y a pesar de eso no es mucha información. Si pensamos que un niño hasta los 4 años... Un niño hasta los 4 años es capaz de procesar en su corte visual, a través de la experiencia de la visión, del orden de 10 a la 15 tokens de información. Quiere decir que un niño con 4 años es mucho más capaz de reconocer patrones que una inteligencia artificial, por muy capaz que sea. Pero vosotros seguís pensando que aquella noche que el niño pilló en la cama no se enteró de nada, ¿vale? Vosotros seguís pensándolo. Que una experiencia vale más que 1000 palabras, os lo puedo demostrar ahora mismo. Si yo me desnudo el escenario, tardaría 3 segundos. Lo que tarde Peláez salía por mí. Pero os faltarían líneas para describir lo que habéis visto, os lo aseguro. Pero volvamos a nosotros. Hay quien piensa que hablar de la consciencia y de las máquinas es un lujo intelectual, que lo hacemos casi por curiosidad, pero en realidad tiene mucha importancia. Tiene importancia cuando hablamos de salud mental. Nos centramos en los síntomas y muchas veces no atendemos a las causas. Y así pasa que cada año en España mueren 4.000 personas por suicidio. Tenemos que hablar de este problema difícil. Tenemos que hablar de la justicia y del derecho. Tenemos que hablar de aquellas personas que estamos juzgando cuando en realidad a lo mejor no son totalmente conscientes de lo que estaban haciendo. Otras veces sí, y son unos verdaderos hijos de puta. Pero tenemos que saber el comportamiento humano. Tenemos que hablar de este problema difícil. Tenemos que hablar de cómo nos relacionamos con los animales que compartimos casa, que compartimos espacio, que nos comemos y con el medio ambiente. Tenemos que hablar de este problema difícil. Entender que cada uno de nosotros accedemos a la realidad de una forma diferente nos hace que la experiencia nuestra sea humilde. Hace que aprendamos a entendernos mucho mejor. Entender nuestro comportamiento y cómo accedemos al conocimiento es acceder a conocernos mucho mejor a nosotros y a los demás. Es posiblemente acceder a que salgamos un poquito de nuestra burbuja socioeconómica y a que salgamos un poquito del sistema que estamos montando. Así que ya lo sabéis. La próxima vez que os encontréis por ahí una pera, una manzana o, para los idiotas del Recadona, una piña, ya estén en grupo, estén en un frutero, estén pintadas, estén en la calle o en su casa, estén donde estén, dejad de juzgarles. Dejad de emitir juicios de valor, dejad de acudir a la conciencia de cada uno, porque posiblemente en ese caso no estáis recibiendo la realidad tal y como es. Posiblemente este sea otro problema difícil. Gracias.